Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Historia no contada, el lugar donde profundizamos en los eventos menos conocidos, pero igualmente trascendentales de la historia. Hoy lo llevamos a una de las regiones más disputadas de Europa durante la Guerra de los 80 años, un conflicto que enfrentó al Imperio Español con las provincias rebeldes neerlandesas. Nos enfocamos en un levantamiento local, pequeño en comparación con las grandes batallas de la época, pero que reflejó un fuerte deseo de libertad y una lucha contra la opresión. Hoy exploraremos la rebelión de los Egers, un conflicto que tuvo lugar entre 1598 y 1601, en las provincias de Flandes y Brabante. Para entender la rebelión de los Egers, debemos situarnos en el contexto de la Guerra de los 80 años, también conocida como la Guerra de Independencia de los Países Bajos. Este conflicto enfrentó a las provincias rebeldes de los Países Bajos, que luchaban por su independencia, contra el rey Felipe II de España, quien era también soberano de estas tierras como parte de su vasto imperio. El conflicto fue largo y devastador, con periodos de intensas batallas seguidos de treguas que apenas lograban calmar los ánimos. Para finales del siglo XVI, los Países Bajos estaban divididos. Las provincias del norte, mayoritariamente protestantes, lograron consolidar una cierta independencia gracias a éxitos militares y diplomáticos. Sin embargo, las provincias del sur, como Flandes y Brabante, seguían bajo el control directo del Imperio Español, que defendía la fe católica y su dominio con fervor. Estas regiones eran clave para España, no solo por su ubicación estratégica en Europa, sino también por su riqueza económica. A medida que el conflicto se prolongaba, las tensiones aumentaban. La ocupación española en Flandes y Brabante se caracterizaba por una creciente presión fiscal y el estacionamiento permanente de tropas, lo que causaba estragos en la población local. Aquí es donde surge la rebelión de los Egers, una revuelta campesina que, aunque breve, capturó el espíritu de resistencia de la población frente a la opresión. El nombre Egers proviene del verbo neerlandés egeren, que significa acosar o molestar. El término se aplicaba de manera despectiva a los campesinos y pequeños propietarios que, cansados de las exacciones fiscales y la brutalidad de las tropas españolas, tomaron las armas. Estos no eran guerreros profesionales ni comandantes experimentados, sino que se trataba, en su mayoría, de campesinos, artesanos y pequeños propietarios que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por mejorar sus condiciones de vida. Aunque la rebelión no estaba liderada por nobles o líderes políticos influyentes, los Egers representaban un tipo de resistencia que iba más allá de las grandes estrategias militares, una resistencia local, impulsada por la desesperación y la necesidad de proteger sus hogares y familias. El detonante del levantamiento fue la intensificación de los impuestos opresivos impuestos por las autoridades españolas en un intento de financiar la guerra. Para las clases populares, esto era insoportable. A finales de 1598, la presión fiscal y las duras condiciones de vida llevaron a pequeños grupos de campesinos a rebelarse en las provincias de Flandes y Brabante. Los recaudadores de impuestos, que eran el rostro más visible de la opresión española, fueron los primeros objetivos. Grupos de Egers comenzaron a atacar las guarniciones españolas, emboscar caravanas de suministros y asaltar puestos de recaudación. Al principio, sus acciones eran esporádicas y descoordinadas, pero a medida que más personas se unían al movimiento, los ataques comenzaron a ganar en organización. El hambre, la pobreza y la violencia de la ocupación habían generado un caldo de cultivo perfecto para la revuelta, y muchas comunidades vieron en los Egers una esperanza de liberarse del yugo español. A lo largo de 1599 y 1600, los ataques se volvieron más audaces y frecuentes. Incluso comenzaron a atacar a soldados y oficiales españoles, aprovechando el terreno local y su conocimiento del entorno para llevar a cabo ataques relámpago y retirarse rápidamente. Aunque no se trataba de un ejército en el sentido tradicional, lograron mantener en jaque a las tropas españolas durante varios meses. En muchas aldeas y pueblos, los símbolos del poder español fueron destruidos y las autoridades locales que colaboraban con los ocupantes fueron depuestas o asesinadas. Bandas de Egers recorrían las áreas rurales, fomentando el caos y la resistencia, mientras que, en las ciudades, pequeños grupos se dedicaban al sabotaje y al espionaje. Sin embargo, el ejército español,
bien entrenado y mejor armado, no tardó en responder. En 1600, el gobernador de los Países Bajos españoles, Alberto de Austria, lanzó una campaña militar para aplastar la rebelión. Las fuerzas españolas emprendieron una serie de operaciones para capturar a los líderes del movimiento y disolver las bandas de Eggers que aún operaban. Las guarniciones fueron reforzadas y se enviaron destacamentos adicionales a las áreas rurales para sofocar los brotes de resistencia. Los Eggers, aunque valientes, no podían igualar el poder militar español. A medida que la represión se intensificaba, muchos de ellos fueron capturados y ejecutados públicamente como un ejemplo para disuadir futuros levantamientos. En algunos casos, aldeas enteras fueron arrasadas y sus habitantes castigados por haber apoyado la revuelta. Los líderes más prominentes del movimiento fueron torturados y decapitados. Esta dura represión culminó en 1601, cuando las últimas células de resistencia fueron finalmente eliminadas. Aunque la rebelión fue sofocada y no logró cambiar el curso inmediato de la guerra, su impacto fue significativo. En primer lugar, mostró que el control español sobre los Países Bajos del Sur era frágil. Mantener la ocupación era cada vez más costoso, tanto en términos económicos como militares, y el descontento local no se podía suprimir por completo. La resistencia popular, aunque mal armada y sin una estructura formal, demostró que incluso los campesinos podían desafiar al imperio más poderoso de la época. En segundo lugar, la rebelión contribuyó a la erosión del poder español en la región. Aunque las provincias del sur permanecieron bajo control español durante varias décadas más, la guerra continuó agotando los recursos del imperio. A largo plazo, los esfuerzos por mantener el control de los Países Bajos se volverían insostenibles, y en 1648, la Paz de Westfalia pondría fin a la Guerra de los 80 años, reconociendo la independencia de las Provincias Unidas del Norte. Finalmente, la rebelión de los Eggers se convirtió en un símbolo de resistencia local. Aunque no se trata de un evento tan conocido como otras grandes batallas de la guerra, la rebelión refleja el espíritu de resistencia que existía en toda la región. Los movimientos populares formaban parte de un mosaico más amplio de luchas por la independencia que, aunque a menudo olvidadas, fueron fundamentales en la configuración de la historia de los Países Bajos. Este evento es un capítulo fascinante en la historia de los Países Bajos, que nos recuerda que la historia no solo se escribe en los campos de batalla o en las cortes de los reyes, sino también en los esfuerzos y sacrificios de la gente común. Estos campesinos y pequeños propietarios, que se levantaron contra la opresión fiscal y la brutalidad militar, son un recordatorio de que la lucha por la libertad a menudo surge de las personas más humildes y en los momentos más desesperados. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la rebelión de los Eggers. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias de historia no contada. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos otro evento poco conocido que tuvo un gran impacto en el curso de la historia. Hasta la próxima.